Tiempo de una charla muy especial. Las figuras del momento llegan a esta mesa de trabajo. Las personalidades del entretenimiento, de la sociedad, los personajes del Círculo Rojo. Tiempo de charlas y personalidades. Charlas y personalidades. De la mano de uno de los periodistas más destacados de Querétaro, Juan Álvaro Zaragoza. Bienvenidos. Aquí comienza Charlas y Personalidades. Con nosotros en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de conversar con la doctora Marcela Ávila Eggleton. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la posibilidad de esta conversación. Gracias a ustedes. Bien, vamos a dar una breve semblanza de este impresionante currículum de la doctora Ávila Eggleton, que desde mayo de este año es la titular de la Dirección de Ciencias Políticas de la UAC. Anteriormente ocupó un pequeño interinato y ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Posteriormente, en el 2002, adquiere la maestría en la sede académica de México de la Facultad Latinoamericana, también de Ciencias Políticas, y finalmente el doctorado en Ciencias Políticas de la por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además una impresionante trayectoria, usted lo puede ver aquí en cuanto a su experiencia docente, a publicaciones. Tiene también muchísimos libros, capítulos de libros. Nos llevaríamos la media hora de conversación solamente en narrar toda esta experiencia docente y estos trabajos de investigación y publicaciones que ha realizado de muy alto nivel, no solamente a nivel del país, sino que ha tenido la oportunidad de estar en la Universidad Complutense en España, en fin, en Washington también ha acreditado una mujer pues muy talentosa, muy joven, y justamente eso es lo que nos llama la atención, doctora. Es difícil la incursión de una mujer en el ámbito académico, es difícil desarrollar esta actividad en un mundo que regularmente calificamos de hombres. Bueno, me parece que sí es más difícil que para los hombres, creo que no podemos decir que no, pero lo cierto es que ya en mi generación nos tocaron espacios mucho más abiertos para la participación de las mujeres. Ya había mucha gente picado piedra, ¿no? Sí, creo que no podemos decir que fuimos abriendo brecha, porque no es cierto. La verdad es que, pues sí, cuando yo entré a la universidad, hace más de 20 años, hace casi 25 años, sí seguía siendo, bueno, ciencia política era una carrera para hombres, éramos pocas las mujeres que estudiábamos, por lo menos en el programa que yo estudié, y después yo decidí dedicarme a la academia, a la investigación y al tema electoral, que también era un tema de hombres. Y cosas, aspectos pioneros, por ejemplo, el asunto de las candidaturas independientes, cuando todavía no se hablaba mucho de ello, análisis muy profundos en sus publicaciones del abstencionismo, o sea, de fenómenos electorales que no son muchas veces vistos a profundidad, por decir, de dónde nace esta curiosidad, esta intención de la investigación a profundidad de estos fenómenos políticos poco explorados en el país. Bueno, a mí me gustó, yo siempre quise ser politóloga, la verdad es que nunca fue sorpresa, fue lo único que quería estudiar, no tenía otras pretensiones. Entonces prácticamente desde la secundaria empecé pues, un poco a estudiar los temas que me interesaban, a leer. De alguna manera pues están vinculados con cuestiones de actualidad y de historia y demás, entonces pues siempre fue un área que me interesó. Y posteriormente, a partir de la maestría, yo trabajaba temas sobre todo vinculados a los efectos de las instituciones políticas, y en ese camino empecé a trabajar sistemas electorales subnacionales. En mi tesis de maestría hice un trabajo sobre los efectos que tiene el sistema electoral
de la representatividad en los sistemas electorales municipales, y pues fue un tema que me apasionó, y pues ahí me seguí, ¿no? El doctorado, seguí trabajando ese tema, y pues bueno, alrededor de los últimos 10 años he estado trabajando sobre todo temas de participación, abstención, comportamiento electoral, procesos electorales a nivel subnacional, pues todo un poco vinculado con ese tema. Sí, y las candidaturas independientes, ¿no? Cuando era una situación que no se nos daba en el país, que lo veían pues unos como algo imposible de realizar en nuestro sistema político, y por el otro, bueno, como el incipiente paso hacia el fin de la partidocracia. Entonces, ¿cómo analiza usted este desarrollo de nuestro sistema político mexicano? Bueno, el trabajo específico de las candidaturas independientes es un trabajo que está en un texto que está ya por salir por el Fondo de Cultura Económica en un par de semanas, yo supongo. Y la idea era comparar... Sí, claro que sí. Es un capítulo de un libro muy grande sobre derecho electoral en América Latina, y se hace una comparación de todos los países latinoamericanos, cómo le han, ahora sí que entrado al tema de las candidaturas independientes, y México es de los últimos países justamente que entró a la discusión, y las limitaciones que hay en términos de las candidaturas independientes, pues sí generan una serie de efectos específicos. Es decir, no había una intención al principio de que se abriera el sistema de partidos a la participación de candidatos no partidistas, porque en realidad el término independientes implicaría que no tienen ninguna cercanía con los partidos, y sabemos que hay candidatos partidistas que van por la vía independiente y candidatos que no tienen ninguna cercanía partidista, pero no es... De pronto los ciudadanos pensamos que todos los que se postulan como candidatos independientes tienen la bandera ciudadana, y lo cierto es que no. En muchas de las ocasiones son porque no lograron el objetivo específico en el partido en que militaban, ¿no? Exactamente. O sea, tienen un liderazgo que ejercen un músculo político, por decirlo de alguna manera, y finalmente en el reparto de las candidaturas no les toca la parte del pastel que quieren y se van por esa vía. Entonces, como dice usted, doctora, no es necesariamente que sean independientes, no es necesariamente que surjan de una fuerza ciudadana que los impulse, un liderazgo que los esté impulsando, ¿no? Así lo podemos interpretar. Exactamente, por eso hay veces que se les señala más bien como candidatos no partidistas o postulados por la vía no partidista. Ahora, desde siempre hemos tenido un presidencialismo acendrado en el país que ha costado mucho trabajo. Las reformas de la época de López Portillo, por ejemplo, es una de las reformas importantes que tenemos en el país, pero ha sido un camino muy tortuoso en nuestro sistema democrático. ¿Cree usted que ya seamos un país que ha madurado desde el punto de vista democrático, que tengamos ya una democracia más participativa, doctor? A mí me parece que sí, que claramente tenemos un sistema democrático en la medida en la que las decisiones se toman a través de los ciudadanos en las urnas. Pero hasta ahí. Quizá la discusión ahí es más de profundizar la democracia, más que de llegar, ¿no? Pasamos muchos años en el discurso de ya vamos a entrar a la transición democrática y vamos a pasar a la transición democrática, y parecía que siempre estábamos en ese tránsito. Y en realidad, pues digamos, en términos formales, se logra una transición democrática en la medida, en la que las autoridades, en el que el Poder Ejecutivo deja de encabezar los órganos electorales, como sucedía la Secretaría de Gobernación, cuando la Secretaría de Gobernación controlaba, y además, a pesar de que había representación de los partidos que existían, ni siquiera toda la oposición junta tenía el número de votos suficientes para ganarle a la estructura del Estado. Además que controlaban la estructura electoral. Claro. Entonces, pues bueno, era muy complicado. Y ahí el carro completo, ¿no? Siempre. Exacto. Y bueno, a partir de las reformas, por supuesto, de la reforma política del 77, que es fundamental, pero también de las reformas que se dan en los años 90, pues se va abriendo, se va liberalizando el sistema político y da la posibilidad, de que otros partidos compitan en condiciones más equitativas. Si recuerda,
pues fue uno de los elementos que el propio presidente Zedillo en su época decía, la elección fue legítima pero no fue equitativa. Y no era lo mismo tener el apoyo de los tres poderes y además de las gubernaturas, o de la mayor parte de las gubernaturas, y el control político, que no. Y bueno, ya para la elección del 2000 las reglas electorales eran mucho más equitativas, permitían que los más partidos participaran. Sí, y a mí me parece que desde la elección del 2000 ya podemos hablar de condiciones, que en realidad es una alternancia, no una transición. Yo diría, la transición es previa en la medida en la que se dan las condiciones para que se pueda pasar de un sistema de partido que ya no es hegemónico porque empieza a perder espacios, pero que sí seguía siendo un partido predominante, a un sistema pluralista, ¿no? Un pluralismo político en el cual hay diferentes posiciones políticas y todas tienen la posibilidad de tener representación tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, en los gobiernos de los estados, en los ayuntamientos, etc. Entonces, a partir del 2000, pues se va acelerando este proceso de alternancia. La primera alternancia después de 70 y tantos años de hegemonía priista. Después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario en el 21. Yo recuerdo, doctora, por ahí de los años 70, tuve la oportunidad de estar en un diplomado en el Colegio de México, en el que al final nos pidieron evidentemente la publicación de un trabajo, y la gran conclusión de todos los ponentes era el presidencialismo, porque incluso recuerdo que así se publicó en el Sol de México en ese tiempo, factor de estabilidad en México. Y finalmente este presidencialismo fue el que llevó al hartazgo al país, y se genera la primera transición, y es otro hartazgo el que genera la otra transición, la primera transición de otra alternancia de la izquierda, ¿no? Que ahora llamada como la cuarta revolución. ¿Cuál es su perspectiva en esta situación de alternancias? Regresa el PRI en el 2012 para caer en un abismo de incredulidad, en una condición de que la sociedad está, Manuel López Obrador, en la llamada cuarta revolución. A mí me parece que sí, efectivamente los ciudadanos estábamos cansados de la forma de tomar decisiones, de la discrecionalidad, de la corrupción. Sin embargo, creo que no es el único elemento, es decir, habría que verlo de manera mucho más compleja, ¿no? Creo que por un lado, bueno, sí hay una percepción ciudadana de mala gestión y de corrupción, ineficiencia, etc. También de no creer en el sistema de partidos que se mantuvo hasta el 2012, o por lo menos entre el 2000 y el 2012, que era un formato de competencia básicamente de 3 partidos. Pero creo que también la cantidad de información que recibimos ahora y la cantidad de información no necesariamente fidedigna, también tiene una incidencia en el ámbito de la ciudadanía. Y creo que evidentemente no podemos decir que el gobierno de Peña Nieto no hubo corrupción y no hubo malos manejos y no hubo malas decisiones. Pero si pensamos, por ejemplo, en la corrupción que había en la época de López Portillo, de Echeverría, si comparamos la Colina del Perro con la Casa Blanca, pues creo que tendríamos que ser un poco más cuidadosos. El tema es que pues ahora se muestra todo, se sabe todo, o por lo menos creemos que sí. Y también me parece que hay una parte bastante irresponsable en términos de cómo se genera información y cómo nosotros recibimos la información, especialmente la que no viene de las fuentes tradicionales como son la prensa escrita, incluso los medios, la televisión, que también tiene su agenda, y recibimos esa información como manipulada, pero la información que nos viene por las redes sociales, esa sí es fidedigna, lo cual es falso. Es decir, hay información de buena calidad en todos lados y hay información de mala calidad en todos. La diferencia es cómo poder separarlas, ¿no cree, doctora? Sí, a mí me parece que ese es el reto que tenemos como ciudadanos, el poder consumir la información, las notas y demás de mejor calidad. Y creo que parte de lo que generó este descontento grande
sí tuvo que ver con esta serie de reformas que se llevaron a cabo al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, que a partir de este Pacto por México, en el cual se acordaron las reformas con los diferentes partidos o las diferentes fuerzas políticas, afectaron intereses importantes de diferentes grupos. Entonces afectaron los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones, afectaron los intereses de los empresarios, afectaron los intereses de los maestros, y a mí me parece que este enojo ciudadano viene más de este conflicto que se dio con muy diversos sectores, que si el PRI y sus aliados hubieran hecho las reformas sin tener que recurrir al PAN para unas y al PRD para otras, por ejemplo, hubieran sido distintos los intereses que se afectaron, pero en la medida en la que se afectaron intereses muy diversos, sí, eso por supuesto incide en la opinión pública. Entonces creo que, que se van contando cosas, ¿no? El estar cansados del PRI, el estar cansados de una serie de abusos de discrecionalidad, de corrupción, esta parte de información, que además pues tenemos mucha más información de la que teníamos antes. Podemos saber muchas cosas, ¿no? Incluso las solicitudes de transparencia y de información, ¿no? Que son esa información que podemos consultar. Entonces me parece que ese es un factor importante. Creo que también como ciudadanos hemos cambiado, hemos madurado, somos más conscientes de la importancia que tiene el voto o el ejercicio de nuestras obligaciones. Ahí se ha ido avanzando paulatinamente. A mí me parece que vamos poco a poco, pero bueno, creo que ese es un elemento. Y el otro, que creo que, habría que hacer un análisis mucho más cuidadoso, pero que Andrés Manuel López Obrador como candidato logró simplificar la problemática del país a tal grado que cualquier persona lo podía entender. Lo que no quiere decir que fuera ni la mayor preocupación ni el mayor problema, pero no, el decir, en este país todo es corrupción y todo se va a resolver si resolvemos el problema de la corrupción, es un argumento tan simplista que cualquier persona le sonaba razonable y podía decir, pues entonces pues ya arreglan eso y pues con eso se transforma México. Lo cual me parece que es muy simplista. Una panacea, ¿no? Exacto, porque sabemos que no va a pasar, sabemos que el problema del país, efectivamente tenemos un gran problema de corrupción, pero no es el único problema, y combatiendo la corrupción no se van a resolver buena parte de los problemas, que creo que tiene también que ver con esta carga que le hemos dado a la democracia como el sistema que nos resuelve la vida entera. Y no es cierto, la democracia es una forma de elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes de manera ordenada a través de una serie de mecanismos institucionales y de que el poder vaya rotándose en la medida, ¿no?, en función de las reglas que hay. Pero entonces la democracia no resuelve en sí misma. Por supuesto que una buena gestión, una buena administración puede resolver problemas de educación, de pobreza, etcétera, pero en sí misma la democracia no es su función. Su función es elegir representantes gobernantes y mantener sin un conflicto político este cambio de élites y de grupos en el poder. Entonces, creo que de pronto también le pedimos demasiado a la democracia, le pedimos que nos resuelva la pobreza, le pedimos que nos resuelva la corrupción, y pues no necesariamente va por ahí. Esta alternancia en nuestro país, una de sus grandes características es que ha sido pacífica. Que es algo que en la mayoría de los países que estaban en su momento en sistemas autoritarios como México no lo lograron, y yo creo que es de los elementos que tendríamos que rescatar. En México la transición a la democracia se da a través de una serie de reformas electorales que empiezan no con la del 77, hay un par de reformas anteriores, pero que tienen un impulso importante a partir de la reforma del 77, con la posibilidad de incluir a los partidos de izquierda, dar más representación a las otras fuerzas políticas y demás, y que va liberalizando el sistema, va dejando que salga toda esta presión del Hoy Express, y de manera que una presión muy contenida, y en la medida en la que se puede ir haciendo de la mano de estas reformas, entonces se va controlando la presión, y eso da cabida a que pueda haber un cambio político
pacífico, porque finalmente nos podemos quejar mucho, pero no tenemos las historias de muchos otros países, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y países que en su momento estaban en la misma discusión de cómo transitamos de un sistema autoritario a un sistema democrático, y que 30, 40, 50 años después siguen en guerra civil. Sí, entonces, a través de la violencia y las armas, exacto. Que no es camino para México. No, tenemos que aprender, y yo creo que nos falta mucho, tenemos que aprender a sentarnos, a discutir, a negociar. Pareciera a veces que en este país negociar es sinónimo de corrupción, y yo no me imagino, por ejemplo, un sistema parlamentario en el que se pueda tomar decisiones si no hay una negociación política. ¿Cómo formar gobierno, por ejemplo, en España o en Francia, si no se tiene una mayoría, y la mayoría difícilmente se consigue en las urnas? Entonces se requiere de la negociación política, de la deliberación, y de tratar de ponerse en una situación en la cual yo no sé todo y no soy el que tiene, ¿no?, el depositario de la verdad, sino que tenemos que escuchar las son opiniones de ensayos, son nosotros. procesos que de acuerdo a la propia idiosincrasia de los países se va dando, ¿no? Claro. ¿Cuál sería para usted, doctora, el sistema ideal, hacia dónde caminamos? Si vivimos en México mucho tiempo este presidencialismo acendrado, si tuvimos la experiencia en muchos países latinoamericanos y en otros continentes, incluso dictaduras de todo tipo, tanto de la izquierda como de la derecha, que fueron, experiencias para la humanidad muy nefastas, yo lo podría calificar de esa manera. Y ahora tenemos en México esta cuarta alternancia, en la que hay una figura central, Andrés Manuel López Obrador, que 18 años estuvo tras el mismo objetivo. ¿Cuál es su concepción sobre el futuro presidente de México? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo lo observa usted, Andrés Manuel? Y realmente estamos hablando de un sistema que podría ser calificado en la geometría política tradicional de izquierda. A mí me parece que no es, claramente no es un movimiento de izquierda. No, si analizamos el discurso, si analizamos las posturas, las propuestas, no es un gobierno de izquierda o un movimiento de izquierda. Y un ejemplo, ¿no?, así muy sencillo, salía, no recuerdo si ayer o antier, me parece que ayer, esta declaración de subir impuestos no va a hacer que el país esté más desarrollado. Cualquier política, o sea, una de las principales criterios de una política de izquierda es incrementar vía impuestos para poder generar esta redistribución ¿no?, y ir acortando las brechas de desigualdad. Entonces, digo, como ese, me parece que hay muchas inconsistencias en términos ideológicos, desde el hacer una coalición con un partido de derecha muy conservador, por no decir ultraconservador. Sí. Entonces, yo sí diría, a mí no me parece que sea un partido de izquierda, Morena, ni que sea una propuesta de izquierda. Por supuesto, tiene elementos de izquierda, pero creo que es un movimiento en el cual la parte ideológica va siendo desplazada por la figura del caudillo. El caudillo. La gente no votó necesariamente por Morena, no solo para la presidencia, sino para el resto de los cargos, sino votó por la figura de López Obrador. Y en ese sentido, pues nos va a tocar ver qué capacidad tiene para pasar pues de esa posición de caudillismo casi, pues casi como al estilo del siglo XIX. Mesiánico, sí, mesiánico a una posición institucional de un jefe de Estado. Por otro lado, a mí me preocupa un poco el tema de los contrapesos, tanto en los diferentes niveles. Yo creo que es esencial ese punto que usted acaba de tocar, doctor. Ante esta figura, ante este liderazgo, mesianismo, como lo quiera usted, o como lo califica la gente, tiene que haber contrapesos. Y en este proceso electoral, la mayoría de los partidos con esas coaliciones tan extrañas, claro, en los que los principios ideológicos quedaron ahí en el bote de la basura, ¿qué va a pasar? Tiene que haber, en todo gobierno, en toda democracia, tiene que haber contrapesos. Y pues, ¿por dónde los ven? Hasta antes de 2018 era claro que el presidente tenía una posición acotada, que el Congreso también, ¿no?, que el pluralismo que había
en ambas cámaras, y lo mismo a nivel local, ¿no? Los gobernadores hacían grupos en función de sus intereses y de los partidos, etc. Pero en la medida en la que no solamente se tiene una mayoría amplia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores a nivel federal, sino también se tienen las gubernaturas y posiciones muy importantes en los congresos locales y en los ayuntamientos, a mí me preocupan no identificar interlocutores. O sea, ver a Andrés Manuel López Obrador como la figura y las personas que lo acompañan, salvo 2, 3 nombres, que quizá Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard. Muchos muy discutidos, muy discutibles. Pero digamos, ellos no, sí podrían ser interlocutores, pero sacando, ¿no?, 3, 4 personas, yo diría cuando mucho, no se ve una estructura, un equipo de trabajo que pueda pues decirle, señor presidente, por ahí no va la cosa, ¿no? Hay que pensarle cómo resolvemos. Me parece que una persona en una posición como la presidencia de la República, como cualquier persona que esté en un espacio de decisión, pues necesita tener interlocutores con quienes rebotar ideas, con quienes plantear si vamos bien o tenemos que regresarnos. O sea, creo que dejarlo tan solo ahí, pues puede, ¿no? Ojalá no vaya por ahí la situación, pero creo que sí puede ser pues el origen de decisiones no necesariamente muy eficientes, ni siquiera, ¿no? Vamos, yo no me parece que vayamos a caer en Venezuela y todas estas tesis catastrofistas. Me parece que tenemos una serie de instituciones mucho más estructuradas, tenemos la forma de mantener la preferencia política de los ciudadanos y que estén representados, pero que también haya contrapesos. Pero sí creo que, pues que van a tener que pensar bien cómo se van a estructurar estos canales de toma de decisiones, porque si pensamos un poco en el sistema de partido hegemónico en el cual el presidente tenía a la mayoría de los gobernadores o a todos los gobernadores, la mayoría de los congresos locales, pues más o menos estamos regresando a una situación igual, con otras instituciones, en otro contexto, con otros ciudadanos. Pero a mí me costaría trabajo pensar que alguien le hubiera dicho a López Mateos o a muchos de los presidentes de esa época, a Miguel Alemán, señor presidente, usted está equivocado. Y nos encontramos con que no son los que usted diga. Exactamente, y no veo que en este momento haya quien se lo pueda decir. Por eso decía, ¿no?, en la medida en la que no hay interlocutores, entonces pues creo que pues sí se percibe un poco más de incertidumbre. Hay más preguntas que respuestas en este momento, hay más incertidumbre que certezas, ¿no, doctora? Y que además, digamos, uno de los elementos que más se ha destacado es que ganó con más de 30 millones de votos, es que tiene el bono democrático. Sí, por supuesto, pero también habría que decir que si bien hay un porcentaje de esos 30 millones de mexicanos que votaron por él, que están convencidos del proyecto y de la Cuarta Transformación y de todos los planteamientos que ha hecho López Obrador en los últimos casi 2 décadas, también es cierto que hay un segmento de electores que votaron por él un poco para decir, pero no, a ver qué pasa, porque ya sabemos cómo funcionan nosotros, porque ya sabemos que no nos gusta, pues no, vamos a ver cómo nos va. Y que las decisiones que se han tomado hasta ahora, a pesar de que pues no se ha dado todavía la toma de posesión y el cambio de gobierno, a mí me parece que sí hay muchas decisiones que se han venido tomando que a este segmento del electorado que votó por Morena o por el PES o por Andrés Manuel López Obrador por buscar un cambio, pues los está haciendo sentir un poco incómodos, ¿no? Estoy pensando, bueno, obviamente el tema del aeropuerto, que pareciera que esta encuesta, ni es consulta, ni es encuesta, ni es representativa, ni es nada, y no, pareciera que es una forma de fortalecer o de legitimar una decisión ya tomada. La contradicción del ejército, por ejemplo. La contradicción del ejército, el tema ahora de que no va a haber inspectores ni nada y que van a confiar con que los ciudadanos van a cumplir con las reglas. Pues ojalá que pudiéramos hacerlo así, pero lo cierto es que las instituciones siguen siendo pues estas estructuras que van construyendo el comportamiento de los ciudadanos. Entonces, hay ciudadanos que tienen un deber ser muy autoritario, y entonces decimos, no, pues es que no me puedo pasar el alto aunque no haya ningún otro coche, y es que no me puedo estacionar donde no debo porque no es correcto, pero hay otros que les da lo mismo. Y también esta tesis del propio López Obrador de que el ejemplo va a cundir
para que se destierre la corrupción, lo veo francamente difícil. Sí, pero yo creo que tiene, el origen de eso es justamente el simplificar toda la enorme problemática que tiene este país tan diverso en un tema, ¿no? Entonces, si yo no soy corrupto, yo honestamente no creo que sea un hombre corrupto. Pero eso no quiere decir que todos los problemas del país sean corrupción, que todo se resuelva acabando con la corrupción, y que con las medidas que hasta ahora ha presentado, pues me parece que no hay una línea clara de acción sobre cómo se va a combatir este tipo de prácticas, y que, pues que más bien pareciera que son decisiones más taquilleras que verdaderamente efectivas. Sí. Que le bajen el salario a una persona de 150,000 pesos a 100,000 pesos, en realidad en términos de lo que se va a ahorrar la administración pública no es significativo. Sí, por supuesto, 50,000 pesos es muchísimo dinero pensando en el ingreso promedio de los mexicanos, claro, pero a las necesidades del país. Entonces, creo que de pronto sí nos vamos un poco por esas salidas medio falsas que pues que a la gente le parece que son pues que son buenas ideas, y que pueden ser buenas ideas, pero no solamente es recortar el salario, ¿no? Digamos, tendría que estar acompañada de una serie de acciones. En el caso del recorte de los salarios, por ejemplo, el Congreso dice, ok, vamos a bajarnos a o sea, tiene que ganar menos de 108,000 pesos, pero se les olvida modificar la partida en donde están todos los gastos. Entonces, hay más preguntas que respuestas. Lamentablemente le decimos a la audiencia, nuestro tiempo se acabó. Es interesantísimo platicar con la doctora Marcela Ávila Egleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAC. Voy a comprometerla a una conversación más amplia. Claro que sí, ya no llegamos a su personalidad, que es a lo que también queríamos llegar, una mujer extraordinariamente talentosa, ya lo vieron, con un currículum impresionante. La comprometo a que tengamos un nuevo espacio, doctora, claro me lo ofrece, y yo quisiera que en un minuto, nos dice producción que nos queda, diera usted un mensaje sobre esta perspectiva política del país. Me parece que tiene que ver con cómo nos asumimos como ciudadanos y qué estamos dispuestos a hacer como ciudadanos. Estamos acostumbrados a dejar que los gobiernos tomen decisiones, los legisladores hagan su trabajo, a criticar lo que se hace, pero de pronto nos comprometemos poco como ciudadanos. Entonces, creo que en la medida en la que esta formación ciudadana, este compromiso, este respeto a las instituciones, que desafortunadamente es una de las grandes carencias que tenemos en este país, se vaya fortaleciendo, entonces también vamos a ir profundizando en el sistema democrático. Creo que no hay forma de tener una democracia más consolidada si no tenemos ciudadanos más responsables, si no tenemos ciudadanos más conscientes, más informados, y pues creo que esa es la vía. No hay una forma, no hay una vía rápida para llegar a una democracia consolidada. Pasa necesariamente por ciudadanos, porque además, a final de cuentas, ese gobierno que criticamos, o esos legisladores, o esos gobernadores, etcétera, finalmente son ciudadanos. Entonces, si esta formación ciudadana, si este compromiso se fortalece, pues también vamos a tener, no solamente vamos a hacer una sociedad más democrática, sino que también vamos a tener representantes pues, de mejor calidad. Bien, doctora Marcela Ávila Egleton, acaba de hablar de una palabra clave, la participación ciudadana y la conciencia que debe tener cada mexicano, y sobre esto continuaremos la conversación, la comprometo, y a nuestra audiencia, pues nos vemos pronto, y nos vemos hablando con gente tan experta y con tanta experiencia académica y de análisis político como es la doctora Marcela Ávila Egleton. Yo les digo, como siempre, pues pronto nos vemos. Hasta aquí la charla especial. Hasta el próximo encuentro y conoceremos más de las personalidades que ocupan lugar en la sociedad, el entretenimiento, el Círculo Rojo, en Charlas y Personalidades, con Juan Álvaro Zaragoza.